Embajadores de la reconciliación. El Papa Francisco dijo durante las vísperas ecuménicas en la Basílica de San Pablo, en la clausura de la Semana de Oración por la Unidad, una auténtica reconciliación entre los cristianos podrá realizarse cuando sepamos reconocer los dones los unos de los otros y aprender los unos de los otros. Las gafas de la buena noticia. En su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales, el Papa invita a romper el círculo vicioso de la angustia que se fija en las malas noticias y a mirar la realidad con confianza. Monseñor Viganò, contar el bien para no hacer del mal el protagonista. Artesanos y predicadores del bien. El Papa Francisco exhortó a los dominicos durante la misa de clausura de las celebraciones por los 800 años desde su fundación. Seguid ayudando a los hombres a no perderse en el carnaval mundano de esta sociedad líquida, sino a sentir el gusto del Evangelio. El corazón abierto de la Iglesia. Después de 10 años, los obispos irlandeses han vuelto al Vaticano para su visita ad limina. En el centro, los temas de la vida, la familia y la plaga de los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia. Monseñor Martín, las víctimas saben que sus dramas ya no están escondidos. Una nueva belleza digital. Ya está online el nuevo sitio de Internet de los museos vaticanos para una visita virtual más completa a los tesoros que custodia, para realizarla antes o después de la experiencia en vivo. La directora Bárbara Yatta, el catálogo es ahora una auténtica ayuda para el conocimiento de las colecciones. El miércoles, el Papa Francisco dirigió la celebración ecuménica de las vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros, culmen de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El reportaje es de Benedetta Capelli. Pablo es el faro, el emblema del hombre que nace nuevo gracias al encuentro con Jesús. Es quien experimenta en su vida de perseguidor el perdón, la confianza y el consuelo. El Papa Francisco lo subraya en la homilía de las vísperas celebradas en la Basílica de San Pablo Extramuros, en la solemnidad de la conversión del apóstol de las gentes, al final de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, con el tema «El amor de Cristo nos impulsa hacia la reconciliación». Junto a Francisco hay representantes ortodoxos, anglicanos, luteranos y de otras confesiones, todos llamados a recorrer el camino de la unidad que, recuerda el Papa, antes que ser un esfuerzo humano es un don de Dios. La gratuidad de su amor y de su perdón es lo que anima a proclamar el Evangelio de la reconciliación, como sugiere el mismo Pablo. Él recalca que la reconciliación en Cristo no puede producirse sin sacrificio. Jesús dio su vida, muriendo por todos. De igual manera, los embajadores de reconciliación están llamados, en su nombre, a dar la vida, a no vivir ya para sí mismos, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. Como Jesús enseña, solo cuando perdemos la vida por su amor es cuando la ganamos de verdad. Es la revolución de Pablo, vivir según Cristo en su nombre y con su amor, olvidándonos de nosotros mismos. Es una invitación para la Iglesia y para todas las confesiones cristianas, sugiere el Papa, para no basarse en los programas, en los cálculos, en las modas del momento, sino buscar el camino mirando siempre a la cruz del Señor, saliendo del aislamiento y de la autorreferencialidad. Una auténtica reconciliación entre los cristianos. La auténtica reconciliación entre los cristianos podrá realizarse cuando sepamos reconocer los dones los unos de los otros y seamos capaces, con humildad y docilidad, de aprender los unos de los otros. Aprender los unos de los otros sin esperar a que sean los otros los que aprendan de nosotros. Un cambio que implica un cambio. No fijarse en el pasado ni retrasarse pensando en las injusticias sufridas, dejándose llevar por una lógica meramente humana. Es necesario, por el contrario, abrazar la nueva vida en la que lo viejo ha pasado. La palabra de Dios nos espolea a sacar fuerza de la memoria, a recordar el bien recibido del Señor, pero también nos pide que dejemos atrás el pasado para seguir a Jesús en el hoy y vivir una vida nueva en Él.
Permitamos al que hace nuevas todas las cosas que nos oriente hacia un porvenir nuevo, abierto a la esperanza que no defrauda. Un futuro en el que las divisiones podrán superarse y los creyentes, renovados en el amor, estarán plena y visiblemente unidos. Francisco, entre otras cosas, recuerda el notable atardecer de la celebración común entre católicos y luteranos del 5º centenario de la Reforma Protestante, un paso adelante posible gracias a la oración, al conocimiento recíproco y al diálogo ecuménico. Este es un camino que hay que recorrer pidiendo a Dios el don de la unidad, orando juntos, sirviendo juntos a los pobres y olvidados, poniéndonos en confiada espera, animados por el testimonio heroico de tantos hermanos y hermanas, unidos ayer y hoy por el sufrimiento, en el nombre de Jesús. El martes, en la Sala de Prensa Vaticana, se presentó el mensaje del Papa para la 51ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. De nuestra parte estaba Alessandro Di Bussolo. Un mensaje a los comunicadores para animarles a romper el círculo vicioso de la angustia que se fija en las malas noticias, para recoger la lógica de la buena noticia que mira la realidad con consciente confianza. Es el documento que ha escrito el Papa Francisco para la 51ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales sobre el tema Comunicar esperanza y confianza en nuestro tiempo, que fue presentado en la Sala de Prensa Vaticana por Monseñor Darío Eduardo Viganó, prefecto de la Secretaría para la Comunicación. Dialogando con Delia Gallagher, corresponsal de la CNN, Monseñor Viganó recalca que el Papa no pide a los medios de comunicación que ignoren el drama del sufrimiento, ni tampoco que caigan en un optimismo ingenuo contando el mundo de Heidi, sino que intenten sacar a la luz las posibles soluciones. Se trata, escribe Francisco, de inspirar una perspectiva propositiva y responsable en las personas a las que se comunica la noticia, evitando hacer espectáculo del drama del dolor y del misterio del mal que podrían hacer derivar hacia la desesperación. Romper la espiral de una comunicación negativa que lleva también a la anestesia de la conciencia significa, de alguna manera, contar ciertamente la historia que está hecha de grises, a veces de negro, pero que mantiene siempre espirales que abren a un horizonte de esperanza, de cercanía, de proximidad. Esto es lo que estamos llamados a hacer, conseguir que nunca sea el mal el protagonista convincente. Esto no significa ceder a la ingenuidad ilusoria de un cuento inexistente en la realidad, sino, por ejemplo, contar el mundo de bien, que hace florecer una realidad trágica. Pienso en la generosidad de las personas, en la cercanía, en la proximidad, en el hecho de que hombres y mujeres, personal y concretamente, se muestren cercanos a esta situación. Es como decir, mira, la situación es difícil, pero hago un trecho de camino contigo juntos. La realidad no tiene un significado unívoco, sigue escribiendo el Papa a los comunicadores, porque todo depende de las gafas con que elegimos mirarla, que para los cristianos no pueden ser sino las de la buena noticia por excelencia, el Evangelio de Jesús, que no es buena noticia porque libra de sufrimiento, sino porque el sufrimiento de Cristo es parte integrante de su amor por el Padre y por la humanidad. A esta luz, explica Francisco en su mensaje, todo nuevo drama que sucede en la historia del mundo se convierte también en escenario de una posible buena noticia, gracias al amor que suscita corazones capaces de conmoverse y manos dispuestas a construir, para desmentir la lógica de que una buena noticia no agarra y, por tanto, no es una noticia. Al contrario, creo que como profesionales tenemos que aprender a contar bien las buenas noticias. Hay un mundo que está hecho de bien y de mal. Debemos aprender a contar los acontecimientos sabiendo que la perspectiva es la positiva. El bien es el que vence al mal. El sábado pasado, en la Basílica de San Juan de Letrán, el Papa Francisco celebró la misa con motivo de los 800 años de la fundación de la Orden de los Dominicos. Nos habla de ello Cecilia Sepia.
Los dominicos, llamados a defender la doctrina y predicar el Evangelio, cumplen 800 años y con motivo de su jubileo, el Papa les recibe con los brazos abiertos el sábado por la tarde, celebrando una misa solemne en la Basílica de San Juan de Letrán. Precisamente aquí, el 21 de enero de 1217, Honorio III promulgó la bula pontificia con la que se reconocía oficialmente la orden fundada por el español Domingo de Guzmán. Y aquel puñado de hombres con el sayo y el crucifijo se ha convertido a lo largo de los siglos en una gran familia que cuenta con más de 50.000 frailes y 30.000 religiosas en todo el mundo, cuya labor es la misión y también, como dice la regla, la oración, el estudio y la contemplación. En la homilía el Papa les dirige unas palabras de gran admiración y de ánimo y también les pone en guardia sobre la dificultad para evangelizar allí donde abunda el carnaval de la curiosidad mundana. Esto exige, explica el pontífice, permanecer fieles al Señor, resistir a las ideologías y a las corrientes, exhortando y vigilando en contextos en los que la gente busca nuevos maestros, fábulas, que sepan seducir y que no tienen nada que ver con Jesucristo. La tendencia a la búsqueda de novedades propia del ser humano encuentra su caldo de cultivo en la sociedad de las apariencias, en el consumo, en el que a menudo se reciclan cosas viejas, pero lo importante es hacerlas aparecer como nuevas. También la verdad está amañada. Nos movemos en la llamada sociedad líquida, sin puntos fijos, desanclada y sin bisagras, privada de referencias sólidas y estables. Nos movemos en la cultura de lo efímero y del usar y tirar. Pero hay un escenario opuesto a este carnaval mundano que el Papa señala citando el Evangelio de Mateo. Es la glorificación del Padre que está en los cielos. Esta, explica Francisco, es la verdadera fiesta construida con las buenas obras de quienes, siguiendo a Jesús, se han hecho sal y luz y saben suscitar en quienes les observan la maravilla y la admiración de la presencia de Dios. Es esta la verdadera sacudida que necesita el mundo hoy. Hay, advierte el Papa, de la Iglesia o de un consagrado o una congregación que pierden sabor. Hoy damos gloria al Padre por la obra que Santo Domingo, lleno de la luz y de la sal de Cristo, llevó a cabo hace ahora 800 años. Una obra al servicio del Evangelio, predicado con la palabra y con la vida. Una obra que con la gracia del Espíritu Santo ha conseguido ayudar a muchos hombres y mujeres a no perderse en medio del carnaval. En ese carnaval de la curiosidad mundana, sino que han notado el gusto de la sana doctrina, el gusto del Evangelio, y a su vez se han convertido en luz y sal, artesanos de buenas obras. Como clausura de la celebración, la gran familia de los frailes predicadores, por boca del maestro de la orden, Fray Bruno Cadoré, renueva ante el Papa el compromiso de la comunión en buscar la autenticidad del anuncio del Evangelio y del testimonio, andando en este mundo como en una tierra santa para responder a la necesidad de libertad y ternura. El miércoles el Papa Francisco dedicó la catequesis de la audiencia general a la esperanza cristiana y a la figura bíblica de Judith, mujer valerosa que da esperanza al pueblo. El lenguaje de la esperanza, dijo, es llamar a las puertas del Señor, que es Padre y puede salvarnos, vencer nuestros temores y no poner nunca condiciones a Dios. Judith, con la fuerza de un profeta, convoca a los hombres de su pueblo ya desesperados por el asedio de las tropas persas de Holofernes para devolverlos a la confianza en Dios. El Señor es Dios de salvación, recuerda la mujer, porque es salvación liberar de los enemigos, aunque en sus impenetrables designios también puede ser salvación entregar a la muerte. Para mí, terminó el Papa, las mujeres son más valientes que los hombres.
El lunes el Papa recibió en el Vaticano a los magistrados de la Dirección Antimafia y Antiterrorismo italiana y les expresó su proximidad por el riesgo de su vida que corren todos los días junto con sus familiares. Pido a Dios, añadió, que les dé la fuerza para seguir luchando y de trocar el corazón de los hombres y de las mujeres de las distintas mafias para que se conviertan y cambien de vida. El pontífice recalcó que la corrupción, las extorsiones, el tráfico ilícito de estupefacientes y de armas, el tráfico de seres humanos son auténticas plagas sociales y desafíos globales para toda la colectividad internacional, y les pidió dedicar todos los esfuerzos posibles en la lucha contra la trata de personas y el contrabando de inmigrantes. El fenómeno mafioso, terminó el Papa, expresión de una cultura de muerte, hay que cambiarlo porque se opone radicalmente a la fe y al Evangelio, que están siempre a favor de la vida. El domingo pasado, antes del rezo del Ángelus, el Papa Francisco, al comentar el fragmento del Evangelio de Mateo que narra el comienzo de la predicación de Jesús en Cafarnaúm, recalcó que la luz de Cristo se difunde desde la periferia de Israel, desde Galilea, periferia geográfica y religiosamente impura, porque está llena de paganos. Y esto debe suscitar en nosotros el deseo de llevar la palabra, el amor y la ternura de Jesús a todos los contextos, incluso los más difíciles y resistentes. Después del Ángelus invitó a orar por las víctimas del temporal y de las avalanchas que han afectado al Abruzzo, las Marcas y el Lacio, y por los que trabajan en las labores de socorro y de ayuda. La semana pasada, el Papa recibió a los obispos irlandeses al final de su visita ad limina al Vaticano. El reportaje es de Yara Quilino. Dos horas de conversación, ninguna agenda prefijada, solo una conversación familiar. Así se desarrolló la audiencia del Papa Francisco a los obispos irlandeses en la visita ad limina, la primera después de la pausa del Año Santo de la Misericordia. Todos los temas se pusieron sobre la mesa como en un partido de fútbol, dijeron los obispos en la conferencia de prensa, después de más de 10 años desde sus últimas conversaciones en el Vaticano. De la vida a la familia, de la pobreza a la educación, sin olvidar la plaga de los abusos sexuales cometidos por representantes del mundo de la Iglesia. Tender la mano a las víctimas de estos abusos es el camino que señaló el Papa con su ejemplo, dijo el arzobispo Eamon Martin, primado de Irlanda, mientras que en Belfast, en Irlanda del Norte, se daba a conocer un informe sobre abusos a menores cometidos entre los años 20 y 90 del siglo XX. Soy muy consciente del hecho de que mientras nosotros estamos sentados aquí en este momento en Belfast, hay víctimas de abusos aún vivas que por suerte están teniendo la sensación después de mucho tiempo de que su historia se está dando a conocer. Sus historias y sus experiencias han sido reconocidas por parte de la Iglesia, de la sociedad, del Estado y de todos. Le loro storie e le loro esperienze sono state riconosciute da parte della Chiesa, della società, dello Stato e di tutti. And that it has torn their lives apart. Sé que los que fueron víctimas de abusos, que durante esta semana hemos tenido conversaciones, tratando a veces incluso temas extremadamente graves como estos, una atmósfera de apertura nos ha permitido hablar, de verdad, a corazón abierto, de hechos que si estuviéramos todavía en el pasado habríamos guardado para nosotros mismos. De esto ha hablado también Monseñor Diarmuid Martin, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Irlandesa. Los abusos cometidos en la Iglesia son pocos respecto a los de toda la sociedad, pero hay una gran diferencia de cualidad, porque un abuso cometido en la Iglesia de Jesucristo, en la que el mismo Jesús ha puesto al niño como signo del reino de Dios, tiene una cualidad y una negatividad de una gravedad
absolutamente distinta a la de la sociedad. La Iglesia irlandesa, recalcaron los obispos durante la visita a Dímina, tiene mucho que decir a la Iglesia universal precisamente porque ha pasado por este drama, ha reflexionado, ha colaborado con las autoridades civiles y penales. Está en marcha una profunda renovación, continúa el arzobispo de Dublín. C'è stato forse un riconoscimento. Quizás ha habido un reconocimiento con respecto a hace 10 años de los progresos que ha hecho la Iglesia en Irlanda. Es cierto que la historia no es una historia de éxitos en términos de números. Está el descenso de las vocaciones, está el descenso del número de personas que acuden a misa el domingo, pero hay otras señales de crecimiento, de renovación que son significativas. Más que criticar a la Iglesia de Irlanda, hay una voluntad de animarla a seguir por este camino. El lunes, en la sala de prensa vaticana, se presentó a los periodistas el nuevo sitio internet de los museos vaticanos. De nuestra parte estaba Bárbara Castelli. Casi 13.000 páginas en 5 idiomas diferentes, más de 3.000 imágenes y numerosos contenidos multimedia. Son algunas de las cifras que definen el nuevo sitio de Internet de los museos vaticanos que el pasado 23 de enero presentaron a los medios la directora Bárbara Yatta, el secretario general del Gobernadorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, Monseñor Fernández Vergés Alzaga, y el prefecto de la Secretaría para la Comunicación, Monseñor Darío Eduardo Viganò. Estaba también presente la responsable de la oficina multimedia y del sitio web de los museos vaticanos, Rosangela Mancusi. El nuevo portal es completamente revolucionario desde el punto de vista del diseño con respecto al antiguo y aparece sencillo e intuitivo, pero al mismo tiempo elegante y elaborado. Quisiera recordar las palabras del Papa Francisco. Los museos están abiertos a todos. Si el Papa tiene museos, es precisamente por eso, porque el arte puede ser un vehículo extraordinario para contar a los hombres y las mujeres de todo el mundo, con sencillez, la noticia de Dios, que se hace hombre por nosotros, porque nos quiere. Cautivador y fácilmente navegable desde cualquier dispositivo, el sitio www.museivaticani.va ofrece informaciones nuevas y reelaboradas, contenidos multimedia renovados y ampliados y numerosas secciones de profundización. La página principal es un umbral con fuerte impacto de opciones para el usuario. ¿Qué tengo que gestionar allí? Mi tiempo, mi curiosidad y eventualmente mi inversión para una experiencia que aún no he realizado. Por eso, esa experiencia me debe parecer fascinante, conveniente y posible. Está demostrado que la visita a un museo a través de su sitio web no sustituye a la experiencia de visita, sino que la enriquece, la motiva, estimula su profundización y también constituye un mensaje. Es decir, hay una vinculación entre el antes, el durante y el después que hay que cuidar, que es necesario construir y que con seguridad es preciso mantener. El visitante necesita sentirse parte de esta experiencia y sentirse partícipe de una realidad como la vaticana, que para ser disfrutada requiere también una implicación emocional del visitante. La experiencia de la visita es una experiencia física, una experiencia intelectual, pero también es una experiencia emotiva. La emotividad abre al conocimiento. Como ven, es un proceso compartido y a muchas voces, el que, como se ha recordado, me uní hace 6 meses cuando llegué a los museos como subdirectora. Mis 20 años en la Biblioteca Vaticana me han sensibilizado hacia una realidad digital, sobre todo en el papel central que un sitio web y un catálogo bien estructurado pueden tener para el conocimiento de las colecciones. Pero sobre todo para la actividad de investigación y de didáctica que las instituciones culturales como las vaticanas deben desarrollar.